obligado primero de todo, y antes que me preguntes nada, quiero dejar en claro sobre ese tema donde fui una bestia en el primer capítulo, a donde me referí a la ópera Traviata de Puccini. Es decir, que me confundí y me corregí en ese momento, pero bueno, les recuerdo a los que vean esto que yo hablé de un libro con todas las notas de una ópera y dije que era La Traviata y que había sido firmada por Puccini en homenaje a mi abuela. Chequeé, es del año 1897 la firma, pero no era La Traviata. Manon Lescaut. Ahora, que yo haya hecho la confusión puede tener un origen, porque las dos mujeres terminaron mal. Una terminó mal en la cama, con su tuberculosis. La otra terminó sin sediente en un desierto y muere en el desierto. O sea, eran dos mujeres condenadas. La Traviata y Manon eran también dos mujeres que habían sido muy de la vida. Así que, queridos melómanos que vean esto, casi de rodillas les pido que me disculpen por el crimen que cometí. Hace sí al hecho de que mi abuela me dejó una cantidad de autógrafos impresionantes de esos tiempos, gracias a que la madre era Salonier. Mi cálculo es que mi abuela tendría 17 años cuando Puccini le dedicó esto a la gentil, pone Giselle Lorch, no Gisela como era el nombre, sino Giselle, pero así está. Bueno, puesto esto en claro, ¿dónde estábamos? Estábamos en que salimos de Alemania en dos lugares distintos de la frontera. Mi padre en una, mi madre, mi hermano y yo en otra. Que conocí al chofer que nos llevó en el año 53, cuando estuve en Alemania, trabajando en una pasantía. Y sí, aclaro, era en los primeros tiempos del nazismo. Como mi padre fue un precursor de los que se fueron, o sea, de los que fueron temprano, por eso sobrevivimos, él pudo también, mis padres pudieron sacar algunos muebles que tenían y también pudieron sacar el automóvil que le regalaron a mi padre por sus casi 25 años de lealtad a la empresa. Y ahí viene algo muy divertido, es que yo tengo una fotografía del momento en que en Dover, donde llegaban los ferries, bajan del barco el automóvil que era un Ford, como dije, Ford 34 cabriolet, se le decía, o sea, convertible, motor y chasis americano, carrocería hecha en Alemania. Un coche de no gran serie. Y para más y para que se diviertan, aquí les voy a mostrar la foto. Así, usted, ¿Cómo no? a ver si se puede ver bien. Ahí está, mírenlo colgando de la grúa en el momento en que lo sacan. Y al dorso inscribí hace muchos años el significado de todo esto y lo voy a leer, que es este Ford Cabriolet del año 1934, chasis USA y motor y chasis y carrocería, perdón, chasis y motor USA y carrocería alemana, como dije recién, llegó a Gran Bretaña. El número de su patente, que lo dije el otro día, pero lo tengo en la memoria, en Inglaterra, cuando fue escrito allí, fue P larga XH558. Al principio de la guerra, dice acá un comentario adicional, en 1939 fue regalado a la WAF, WAF, Women's Auxiliary Force, Fuerza Auxiliar de Mujeres. Déjenme explicar. Más adelante voy a explicar cómo fue lo que nos pasó a nosotros cuando entró en la guerra de Gran Bretaña. Pero éramos ciudadanos de origen alemán y los ciudadanos considerados enemy aliens, lo voy a explicar más adelante, o sea, extranjeros indeseados, aunque no fueran nazis, como el caso nuestro,
no podían tener automóvil durante la guerra. Entonces, mis padres no lo vendieron al auto, sino que lo regalaron a al cuerpo de mujeres auxiliares, civiles que auxiliaban a las Fuerzas Armadas en Inglaterra. Mi madre cuidaba su auto tremendamente bien y le dolió mucho al tiempo verlo por ahí, pero con unas cuantas abolladuras. Eso es una historia aparte. Bueno, esa es la historia de este auto. Ahora, vamos a lo siguiente. Va a haber otra historia de un automóvil. El hermano de mi madre también fue donado en su momento, bajo circunstancias completamente diferentes. De todas formas, los Ingham supieron mandar sus 2 coches a la guerra. La otra historia la contaré más adelante. Contado esto, llegamos a Inglaterra y mi única memoria de dirección es la calle 15 Queensgate Gardens en Kensington, en South Kensington, en Londres. No recuerdo otra dirección. Claro, yo era muy chico, pero lo divertido es que esa casa sobrevivió a la guerra, no fue destruida. Hay fotos en la actualidad y yo me he podido fotografiar con mis hijos y mis hijos con sus hijos delante de la puerta de esa casa. Cuando, no sé si fui a Jardín de Infantes, no me acuerdo, creo que no, pero sí ingresé cuando tendría probablemente 5 años, en un colegio privado llamado South Kensington Preparatory School. Era un primario privado a unos 5 o 6 cuadras de nuestra casa. Tuve amigos en ese tiempo, pero esas amistades no sobrevivieron a la guerra, porque, claro, la correspondencia era dificilísima durante la guerra y bueno, y cada uno creció. No supe más de los chicos que iban conmigo en el colegio ahí. Pero sí creo que es importante destacar lo siguiente. Y vamos llegando entonces, digamos, durante esa década yo fui alumno de ese colegio y llevé la vida normal de cualquier chico de esta edad, mi hermano y yo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la guerra? ¿Cómo se inició todo eso? Ocurre que nosotros, mi hermano y yo, nos mandaron a un colegio de verano en diciembre, en agosto de 1939. Y mientras estábamos allí, se produjo la declaración de la guerra, el 3 de septiembre. Es decir, lo que pasó fue esto. Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre. Y había un acuerdo entre Inglaterra, entre Gran Bretaña y Polonia, de que si era agredida a Polonia, Inglaterra iba a participar en defensa de Polonia. El 3 de septiembre, a las 11 de la mañana, nos sentaron a todos delante de la radio para escuchar el discurso de Neville Chamberlain, que se sabía que iba a ser muy importante. Y en ese momento, a las 11 de la mañana, Neville Chamberlain informó que Inglaterra le declaraba la guerra a Alemania en solidaridad, por supuesto, con lo ocurrido en Polonia. Tengo que aclarar que ese veraneo no fue lindo para nosotros, porque como éramos nacidos en Alemania, los chicos, y la tensión que ya había en Inglaterra, todo lo que tenía que ver con Alemania era antipático. Así que fuimos bastante maltratados, mi hermano y yo. Ahora, aquí llegamos a un punto clave de nuestra vida familiar, lo que cambió nuestro destino. Nosotros ya llevábamos el apellido Ingham, porque en 1938 mis padres decidieron anglificar nuestro apellido, irnos de Igasama y pasar a Ingham, un apellido común en Inglaterra, muy común. Fíjese que además hay muchos nombres que terminan con Ingham: Buckingham, Hurlingham,
Después supe, años después, que Ingham, en viejo anglo, significaba caserío. O sea que un Buckingham sería el caserío de Buck originalmente, o Hurlingham sería el caserío de Hull. Y curiosamente, Igasheim, Heim es hogar, también sería casi en alemán el caserío de Igers. O sea, hay algún parecido en todo esto. Pero volviendo a lo que ocurrió, ¿qué fue lo dramático que pasó en nuestra vida? Pues fue dramático. Había que ser residente 5 años en Inglaterra para poder aspirar a la ciudadanía. Nosotros llegamos en el 34, estamos en el 39. Mis padres tenían fecha para la naturalización el 15 de septiembre del 39. Inglaterra entra en guerra el 3 de septiembre. Se suspenden inmediatamente todas las naturalizaciones y nosotros quedamos colgando en el aire, porque por un lado los alemanes nos habían quitado ya la nacionalidad y los ingleses lo iban a dar, pero ya no lo daban. Y como éramos nacidos en Alemania y no se hacía en ese momento una gran discriminación, éramos considerados enemy aliens, ciudadanos enemigos. Esto significaba que con el tiempo mi padre iba a quedar internado. Internado significa que mandaban a la isla de Man o a algún otro lugar donde tenía libertad de movimiento, pero no podía salir de ahí. Esto nos lleva entonces a que inmediatamente, bueno, declarada la guerra, inmediatamente mis padres nos hacen volver de ese lugar que estaba en Devonshire, una ciudad que se llamaba, un pueblo se llamaba Axminster, famoso entre países Axminster porque había grandes fábricas o importantes fábricas de alfombras. Las alfombras de Axminster en esos tiempos eran muy valuados, tipo como si fueran del Oriente, ¿no? Pero estos eran ingleses. Y bueno, nos hicieron volver inmediatamente a Londres. En Londres los chicos recibieron máscara de gas inmediatamente. Estaban ya listos para proveer. ¿Los chicos qué? Recibieron inmediatamente máscaras contra gas. Había siempre el temor de gas venenoso. Lo habremos recibido a los 2 o 3 días de llegar a Londres. ¿Y qué hacían? En ese momento hubo una disposición allá de que todos los chicos fueran sacados de Londres. Ustedes habrán Claro, en las dos películas, en la película Narnia se ve esto y en la Peter Pan también, ¿no? Cuando los padres llevan a los chicos a la estación de Paddington o cualquiera que fuera y los pusieron en trenes. Bueno, el director de nuestra escuela, de que estaba a 6 cuadras de nuestra casa, tenía una casa de veraneo en el sur y él inmediatamente, y tengo papeles relacionados a esos activados, donde él consigue la autorización, pregunta a los padres si quieren que los hijos vayan allí y si los padres decían que sí, tenían que firmar su conformidad. Y así fue que muy pocos días después de entrar en guerra, Inglaterra, ya nosotros estábamos instalados en la casa privada de este señor en el sur, en Sussex, y además él alquiló otra casa más porque necesitaba 2 casas para alojarnos. Así que llegamos allí y no sé si todavía tenemos tiempo hoy. No he tomado el tiempo que tenemos acá. Yo creo que si se termina esta anécdota de los niños en el sur, podríamos cortar y seguir la próxima. Estamos 15 minutos. Y sigo después en otra oportunidad, con la próxima, cómo fue mi visita al mismo lugar en 1986, que fue muy interesante y pintoresca. Pero empiezo con esto, porque tiene mucho para contar esa visita al 86. Ahí bien, entonces dejamos para la próxima. Ahí también nos instalaron, ahí se construyó rápidamente con material prefabricado aulas y a mi hermano y a mí nos tocó ir a vivir al anexo que estaba a unos 100, 150 metros de la casa original
de Mr. Barton, que así se llamaba. Allí estudiamos y estuvimos mucho tiempo, pero tengo que aclarar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No solamente verano, ¿no? Ahí estuvimos hasta el súbito viaje de vuelta a Londres para embarcar en un barco y venir a la Argentina. Eso es toda una historia subsiguiente, creo. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros estuvimos allí. Era un lugar básicamente pacífico, aunque en una oportunidad un bombardero Dornier, eran bombarderos del principio de la guerra, alemanes, que fue perseguido por un caza inglés y para alivianar su marcha tiró 2 minas terrestres cerca de nuestro colegio, que nos hizo saltar de las camas y tirarnos debajo de las camas, ¿no? Toda una historia. Mamá estaba subida a una escalera en casa pegando esas tiras que se ponían los vidrios para que si hubiera una bomba no se astillaran, si se rompían pero no volaran. Y mamá estaba arriba cuando escucha por la BBC que había caído 2 minas terrestres en la zona nuestra y que había causado algunos daños en una escuela. Mamá casi se cae de la escalera, saltó de la escalera. Bueno, no era nuestro colegio, sino otro colegio que estaba a unas 2 millas de ahí. Pero en fin, pasaron esas cosas. La pasamos básicamente bien allí. Y lo que hicimos allí, después lo voy a contar en la anécdota del 86. El hecho es que en el medio de todo esto, mi padre tenía que resolver el problema de cómo hacer para viajar o salir del país antes de que lo internara, ¿no es cierto? Claro, porque lo iban a internar en la isla de Man. Y ahí viene toda la historia de cómo llegamos a la Argentina. Así que en la próxima vez voy a iniciar con la historia de lo del 86, que va a describir algunas cosas cómicas ahí. Y también ahí voy a explicar cómo fue que llegamos a la Argentina. Pero hay algo que es fundamental que quiero dejar. Lo tremendo fue esto. Si Inglaterra hubiera declarado la guerra 13 días después del 3 de septiembre, mi familia hubiera ya tenido la ciudadanía británica, nunca hubiéramos venido a la Argentina, emigrado a la Argentina, y no estaría yo con vos contando estas historias. Exactamente, así te tenemos que agradecer los tiempos para que seas argentino y que seas de los nuestros, argentinos. Pero lo que son los destinos, ¿no? Es tremendo. 13 días que cambiaron todo. Vuelvo a decir, si Inglaterra en vez del 3 hubiera entrado el 16 de septiembre en la guerra, nunca nos hubiéramos ido de ahí. Ya teníamos hasta el apellido inglés. Ahora, acá hubo gente que dice, claro, bueno, ya que vinieron a Argentina, ¿por qué no lo cambian a un apellido argentino? Por ejemplo, Iglesia. No, déjenlo a Lidia. No, de ninguna manera. Bueno, así que bueno, seguimos la próxima. Bueno, entonces adiós. Nos vemos. La próxima, primero cuento lo del 86, un recuento de qué pasó en el 86, y después entro a explicar cómo fue nuestra llegada a la Argentina, nuestro viaje. Ok. Paro la grabación. Adiós. ¡Chao!